Bueno, hola chicos. En el tema 7 vimos lípidos saponificables, que son aquellos lípidos que se hidrolizan en medio alcalino. Y hoy en el tema 8 vamos a ver los lípidos insaponificables, llamados también lípidos simples, aunque sus estructuras son bastante complejas. Y sabemos que no se hidrolizan en medio alcalino. Vamos a ver primero terpenos y luego esteroides. Los terpenos constituyen una de las clases más grandes y diversas de productos naturales. Se aíslan de los aceites esenciales de las plantas, que son aceites aromáticos que se concentran a partir del material de la planta por medio de una destilación por arrastre con vapor. Cada planta produce un aceite esencial distinto y en distinta cantidad. Tienen sabores y aromas agradables y se usan como saborizantes, perfumes y medicamentos. Se conocen más de 20.000 terpenos, los cuales pueden ser hidrocarburos o pueden contener oxígeno y ser alcoholes, cetonas o aldehídos. A estos terpenos oxigenados se los llama terpenoides. A todos ellos se los conoce por nombres triviales. Vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos. Acá tenemos el mentol, que es un terpeno que se extrae del aceite de menta, el gerañón, que se extrae del aceite de geranio, el zingibereno, que se extrae del aceite de jengibre, y el beta-celineno, que se extrae del aceite de apio. Bueno, todos los terpenos están relacionados, no importa cuán diferentes parezcan sus estructuras. Por ejemplo, se observó que el número de átomos de carbono en la fórmula de la mayor parte de estos compuestos era múltiplo de 5. Los principales constituyentes de los aceites esenciales son los compuestos con 10 átomos de carbono, llamados monoterpenos. El investigador Ruzicka, quien ganó el Premio Nobel de Química en 1939 por sus estudios sobre los terpenos, propuso la regla del isopreno. La regla dice: todos los terpenos presentan número de átomos de carbono múltiplo de 5. Los terpenos se forman por unión de unidades de isopreno. La unión se produce cabeza-cola. El carbono 1 del isopreno es la cabeza, que es el extremo más ramificado, este es el carbono 1, y el carbono 4 es la cola, que corresponde al extremo lineal. Isopreno es el nombre común del 2-metil-1,3-butadieno, compuesto que tiene 5 átomos de carbono. Vamos a ver que la regla del isopreno no tiene en cuenta si el compuesto contiene dobles enlaces o grupos funcionales oxigenados. La regla del isopreno se aplica únicamente al esqueleto carbonado de la molécula. Es decir, ustedes tienen que encontrar esta unidad de isopreno, donde, como dijimos, el carbono 1 corresponde a la cabeza, en 2 está la ramificación, y 4 corresponde a la cola, ¿sí?, que es el extremo lineal. Esto se debe a que en la biosíntesis de terpenos puede haber protonaciones y desprotonaciones que producen la isomerización de los dobles enlaces. Los grupos funcionales oxigenados pueden modificarse a su vez por reacciones de oxidación y reducción. También puede haber deshidratación de funciones alcohol que introducen insaturaciones en las moléculas. Puede haber algunas reacciones biológicas reductivas que convierten alquenos en alcanos, y también puede haber la creación de anillos que puede provenir del ataque de un doble enlace a un carbocatión originado por la protonación de otro doble enlace. Por eso es que la unidad que ustedes tienen que encontrar de isopreno es de este tipo, es decir, considerando solamente el esqueleto carbonado de la molécula, sin tener en cuenta la posición o la ubicación de los dobles enlaces o de la presencia de grupos funcionales. Vamos a ver que en el caso de los compuestos cíclicos tenemos un enlace adicional que no necesariamente es de cabeza con cola, sino que ese enlace
va a ser el necesario para formar un anillo estable de 5 o de 6 miembros. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos. Tenemos el caso del mirceno, que corresponde a uno de los terpenos más sencillos, un monoterpeno, que está formado por 2 unidades de isopreno. Fíjense, esta sería una unidad y esta sería la otra. La unión es cola-cabeza. Fíjense, nosotros ubicamos o identificamos la unidad de isopreno de esta manera. 1, que sería la cabeza, 2, la ramificación, 3, 4. La unión cola-cabeza, este sería 1, 2, la ramificación, 3, 4. Esto sería para un compuesto que no es cíclico, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del mentol, que corresponde a otro monoterpeno, ya que contiene 10 átomos de carbono, tenemos que identificar 2 unidades de isopreno. Después vamos a ver cómo identificamos las unidades de isopreno. Bueno, acá se las marqué. Fíjense que la unión también es cola-cabeza. Si nosotros consideramos que este es el carbono 1, fíjense, 1, 2, la ramificación, 3, 4. Está unido a otra unidad de isopreno, este es carbono 1, 2, ramificación, 3, 4. Entonces, fíjense que en este caso, para un compuesto cíclico tenemos un enlace adicional, que en el caso del mentol va a estar dado por este enlace, ¿sí? Que es el enlace que se establece para formar un anillo estable, que no necesariamente tiene que ser cola-cabeza. Bueno, y fíjense que en el caso del mentol tenemos también un grupo hidroxilo que en este caso no nos interesa en qué posición se encuentre, ya que como les dije antes, nosotros tenemos que identificar la unidad de isopreno de este tipo, teniendo en cuenta la estructura carbonada. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de un monoterpeno, la carbona, que también corresponde a un compuesto cíclico. Entonces debemos encontrar el enlace este adicional que se establece para formar el ciclo. Y bueno, fíjense acá también les marqué las unidades de isopreno. Si comenzamos de este lado y consideramos que este es el carbono 1, en 2 está la ramificación, 3, 4, esta sería una unidad de isopreno, unida, esto es cola, cabeza, este sería el carbono 1, 2, donde tengo la ramificación, 3, 4. Esta es la otra unidad de isopreno, entonces fíjense que este enlace corresponde al enlace adicional para formar el anillo de 6 miembros. En el caso del alfa-pineno, por ejemplo, que también corresponde a un monoterpeno, fíjense que en este caso corresponde a un biciclo. Entonces, si nosotros detectamos o identificamos las unidades de isopreno, por ejemplo, en este caso, este carbono 1, carbono 2, ramificación 3, 4, ¿sí? Esta sería la cola, y este sería el carbono 1 de la otra unidad de isopreno, la unión es cola-cabeza, 1, 2, ramificación 3, 4. Fíjense que en este caso tenemos 2 enlaces adicionales para formar este biciclo. Este sería un enlace adicional y este sería el otro enlace adicional, que no necesariamente se dan a través, como dijimos recién, de uniones cola-cabeza o cabeza-cola. Bueno, en el caso del beta-selineno, fíjense que en este caso tenemos 15 átomos de carbono, entonces tenemos que identificar, o va a contener 3 unidades de isopreno. Como corresponde a un biciclo también, vamos a encontrar 2 enlaces adicionales. Entonces, primero identificamos las unidades de isopreno. Si esta, bueno, consideramos la primera unidad de isopreno como carbono 1, 2, ramificación 3, 4. Esta sería la cola. Esta es cabeza del siguiente, sería el carbono 1, 2, ramificación 3, 4. Y este sería la cabeza del otro
de la otra unidad de isopreno, sería 1, 2, esta sería la ramificación, 3, 4. Bueno, fíjense que identificamos las unidades de isopreno que cumplen con la regla del isopreno, y en este caso los dos enlaces adicionales para formar esta estructura estable corresponde a este enlace y a este enlace. Bueno, ahora en la transparencia siguiente vamos a ver cómo detectamos las unidades de isopreno, es decir, cómo empezar, ¿sí?, a armar armar un determinado terpeno teniendo en cuenta la regla del isopreno. Fíjense que lo que tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes consideran la ramificación en el carbono 2, que tiene que contener un carbono, es de este tipo, ¿sí? No se tiene en cuenta, por ejemplo, si tenemos un oxidrilo, eso no se considera como parte de la ramificación porque tiene que tener un átomo de carbono. Clasificación de terpenos. Los terpenos se clasifican según la cantidad de carbonos que contienen. Los monoterpenos, que son los terpenos más sencillos, están formados por 2 unidades de isopreno, por lo que están formados por 10 átomos de carbono. Los sesquiterpenos, que contienen 15 átomos de carbono, están formados por 3 unidades de isopreno. Vamos a ver que muchos aromas y saborizantes vegetales son monoterpenos y sesquiterpenos. A estos compuestos se los denomina, como dijimos al principio, aceites esenciales. Los diterpenos contienen 4 unidades de isopreno y 20 átomos de carbono en su estructura. Los sesteterpenos contienen 25 átomos de carbono, ¿sí?, y 5 unidades, por lo tanto 5 unidades de isopreno. Los triterpenos, que contienen 6 unidades de isopreno, y los tetraterpenos, contienen 8 unidades de isopreno, desempeñan papeles biológicos importantes. Por ejemplo, el escualeno es un triterpeno y es precursor del colesterol, que a su vez es precursor de todas las demás moléculas esteroidales. Vamos a ver que los tetraterpenos se encuentran representados por los carotenoides. Vamos a ver distintos ejemplos, pero uno de ellos corresponde al licopeno, que es el compuesto responsable del color rojo de los tomates. Bueno, vamos a empezar viendo ejemplos de monoterpenos. Vamos a ver en el caso particular para la molécula de alcanfor, que corresponde a un biciclo, que por ahí cuesta un poco más identificar las unidades de isopreno. Primero lo que hay que hacer es contar los átomos de carbono e identificar las unidades de isopreno. Cada unidad puede tener enlaces dobles o no, pero debe haber 4 átomos de carbono en una cadena lineal con exactamente una rama, es decir, una ramificación. Para encontrar la unidad de isopreno o las unidades de isopreno hay que centrarse en los grupos metilos, es decir, en la ramificación, para poder identificar bien las unidades de isopreno. Por ejemplo, para el caso del alcanfor, nosotros vemos acá que hay una ramificación y acá hay otra ramificación. Si nosotros consideramos como la primera unidad de isopreno esta, fíjense, 1, 2, ramificación 3, 4, vemos que esta unidad cumple con la regla del isopreno. Pero fíjense que los 5 átomos de carbono restantes, que pueden formar una unidad de isopreno, ya que tienen los 5 átomos de carbono, no cumple con el patrón correcto de ramificación, es decir, no cumple con la regla del isopreno, porque fíjense que en el carbono 2 no tengo una ramificación. Entonces, fíjense que la primera unidad de isopreno sí cumple, pero la segunda no, por lo tanto, hay algo acá que no está correcto. Lo que tenemos que ver es que cuando tenemos 2 ramificaciones, tenemos que considerar que cada ramificación va a formar parte de una unidad de isopreno. Es
Es decir, esta ramificación va a ser parte de una unidad de isopreno y la otra ramificación va a ser parte de la segunda unidad de isopreno, ya que como dijimos es un monoterpeno, el alcanfor, y tiene dos unidades de isopreno. Fíjense que lo que hicimos mal en este caso fue considerar que las dos ramificaciones forman parte de una misma unidad de isopreno. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos identificar correctamente las unidades de isopreno. En realidad, a veces para encontrar cada unidad de isopreno hay que probar, es prueba y error. En algunos casos, vamos a ver como este, hay dos soluciones correctas y tenemos que ver que en este caso también hay enlaces adicionales para formar el biciclo. Como es un biciclo, en el caso del alcanfor, vamos a identificar dos enlaces adicionales. Entonces, fíjense que si nosotros consideramos como primera unidad de isopreno esta, y consideramos carbono 1, 2, 3, 4, esta sería una unidad de isopreno que corresponde a esta, y después este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3 y este el carbono 4. Esta sería la segunda unidad de isoprena que contiene esta segunda parte, es decir, la segunda ramificación. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos como enlaces adicionales para esta estructura, como enlaces adicionales para formar el biciclo, tenemos este enlace y este enlace de acá abajo. Pero vamos a ver que hay esta estructura correcta para el alcanfor. Nosotros podemos comenzar, considerando que este es el carbono 1, 2, ramificación, este es el carbono 3, pero en lugar de seguir hacia la derecha, podemos venir hacia la izquierda, ¿sí? 1, 2, ramificación 3, 4. Esta sería la cola, la cabeza de la siguiente unidad de isopreno sería esta, 1, 2, 3, 4. Entonces fíjense que en este caso hay dos soluciones correctas, ¿sí?, para este monoterpeno que cumple con la regla del isopreno. Bueno, vamos a ver ahora ejemplos de sesquiterpeno que, como dijimos recién, corresponden a terpenos que contienen 3 unidades de isopreno. Bueno, lo que dijimos que para identificar esas unidades de isopreno teníamos que encontrar las ramificaciones, y cada ramificación va a ser parte de una unidad de isopreno. Fíjense en el caso del alfa farneseno, tenemos acá una ramificación, otra y otra ramificación. Entonces fácilmente podemos detectar las unidades de isopreno. Fíjense, 1, 2, ramificación, 3, 4. Esta sería cola, cabeza, 1, 2, 3, 4. En 2 acá está la ramificación. 1, 2, la ramificación, 3, 4. Fíjense que este terpeno cumple con la regla del isopreno y todas las uniones son cola-cabeza. Bueno, el ejemplo del beta-selineno lo vimos al principio, que dijimos que como correspondía a un compuesto bicíclico, teníamos dos enlaces adicionales, que estaban dados por este enlace y este enlace. Y, por ejemplo, para la estructura del bisaboleno, que sabemos que corresponde a un sesquiterpeno, tenemos que identificar 3 unidades de isopreno. Fíjense que acá tenemos una ramificación, acá otra y acá otra. Entonces, fácilmente podemos marcar esas unidades de isopreno. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, ramificación 3, 4. 1, 2, ramificación 3, 4. Fíjense que en este caso hay un enlace adicional para formar este ciclo que va a corresponder a este enlace. Bueno, para practicar, identifiquen las unidades de isopreno para el humuleno, que corresponde también a un sesquiterpeno, y fíjense que tenemos que identificar 3 unidades de isopreno, mirando un poco la molécula y detectando las ramificaciones. Acá tenemos 1,
acá otra y acá otra, podemos empezar a armar la molécula considerando la regla del isopreno. En este caso, fíjense y ubiquen el enlace adicional que se tiene que dar para formar este ciclo. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos de diterpenos. Tenemos como ejemplo de un terpeno acíclico, el fitol. Tenemos que ubicar 4 unidades de isopreno. Fíjense, acá tenemos una ramificación 2, 3, 4. Entonces, si empezamos, siempre conviene empezar, digamos, por el lado donde tenemos esta ramificación tipo isopropilo, que sería el carbono 1, 2, 3, 4. Carbono 1, 2, donde está la ramificación, vamos a decirles acá también está la ramificación en 2, 2, 3, 4, sería la segunda unidad de isopreno, 1, 2, ramificación 3, 4, 1, 2, ramificación 3, 4. Entonces podemos fácilmente identificar las unidades de isopreno para este terpeno que cumple con la regla del isopreno. En el caso del flexiveleno, también corresponde a un diterpeno. Tenemos que ubicar las 4 unidades de isopreno. Fíjense mirando las ramificaciones, tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Acá tenemos una ramificación tipo isopropilo, entonces conviene siempre empezar por este lado. Bueno, marquen ustedes las unidades de isopreno para practicar y fíjense que en este caso también va a haber un enlace adicional para poder formar este ciclo, que en este caso corresponde a este enlace. Bueno, acá tenemos otro ejemplo del ácido abiético, donde detectamos las 4 unidades de isopreno y lo que tienen que ver es que en este caso la última unión, que corresponde, digamos, entre tercera y cuarta unidad de isopreno, comenzando de este lado, como la primera, corresponde a una unión que corresponde a esta, que es cola-cola. Vamos a ver después que a medida que las moléculas son más grandes, la estructura final puede ser el resultado de algunas transposiciones moleculares durante la biosíntesis de estos terpenos. Entonces puede ser que la regla del isopreno no se cumpla en todas las partes de la molécula, aunque en la mayoría, digamos, de los fragmentos, la molécula sigue la regla, como es en este caso. Acá la última unión es cola-cola, pero las demás cumplen con la regla del isopreno. Se cree que los carotenos son los precursores biológicos del retinol, conocido de manera común como vitamina A. Si se divide la mitad una molécula de beta-caroteno, que es un tetraterpeno, y lo vamos a ver más adelante, a través de un enlace cola-cola, se divide esa molécula, vamos a ver que cada uno de los fragmentos de diterpeno puede convertirse en el retinol, que corresponde a esta estructura. Entonces, en este caso también tenemos que ubicar las 4 unidades de isopreno. Fíjense que tenemos 1, 2, 3 y 4 ramificaciones y vamos a ver también a encontrar un enlace adicional que se establece para la formación de este anillo de 6 miembros. Bueno, entonces marquen las unidades de isopreno para practicar y la ayuda que les doy es que el enlace adicional va a corresponder a este enlace. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos de cis-terpenos que corresponden a terpenos que tienen 5 unidades de isopreno, es decir, van a contener 25 átomos de carbono. Bueno, en general, los cis-terpenos se encuentran en hongos y organismos marinos. Vamos a ver el ejemplo de la Ophiobolin A, donde, fíjense, podemos identificar las 5 unidades de isopreno. En este caso, todas cumplen con la regla del isopreno, ya que las uniones son cabeza-cola. Fíjense después de marcar los enlaces adicionales
que se establecen para poder formar esta estructura estable. Vamos a ver en el caso del asleno, que también corresponde a un sexterpeno, que tiene uniones, que no son cabeza-cola en una parte de la molécula. ¿Se acuerdan que en la transparencia anterior dijimos que a medida que las moléculas eran más grandes, la estructura final podía ser el resultado de algunas transposiciones moleculares durante la biosíntesis? Por eso es que puede ser que no se cumpla la regla del isopreno en toda la parte de la estructura, ¿sí? Bueno, en el caso del asleno vamos a ver que ocurre esto. Fíjense, si nosotros tenemos que identificar 5 unidades de isopreno, tenemos acá una ramificación, 2, 3, 4 y acá tenemos otra. Entonces, si comenzamos por este extremo, vemos es 1, 2, ramificación 3, 4, 1, 2, ramificación 3, 4, 1, 2, ramificación 3, 4. Entonces, fíjense que estas 3 unidades de isopreno cumplen con la unión cabeza-cola. Pero vamos a ver que acá se da una unión que no es cabeza-cola y para que se cumpla para las otras 2 unidades que nos quedan, tenemos que comenzar por este lado. 1, 2, ramificación 3, 4, 1, 2, ramificación 3, 4. Entonces vamos a ver que en realidad este enlace corresponde a un enlace cola, vendría a ser carbono 4 con el enlace 3. Bueno, triterpenos. Como dijimos, los terpenos contienen 6 unidades de isopreno, es decir, 30 átomos de carbono, y vamos a ver que desempeñan papeles biológicos importantes, al igual que los tetraterpenos. Bueno, acá tenemos el ejemplo del lanosterol y del escualeno, ambos triterpenos, que son precursores de esteroides. Vamos a ver que en el caso del escualeno, tienen una unión, la unión de los 3 primeros unidades de isopreno es cola-cabeza, ¿sí? Al igual que estas 3, empezando de este lado, y tenemos acá una unión que es cola-cola, que esto es bastante común para el caso de los triterpenos y tetaterpenos, que tengan una unión cola-cola. Bueno, los tetraterpenos, están representados por un único grupo de compuestos llamados carotenoides. Como dijimos, cumplen papeles biológicos importantes, están formados por 8 unidades de isopreno, que normalmente contienen anillos y un gran número de dobles enlaces conjugados que presentan color. Están ampliamente distribuidos en la naturaleza, tanto en las plantas como en animales. Tenemos, por ejemplo, el licopeno, que es el pigmento característico de los tomates, donde, fíjense, tenemos acá marcadas las 8 unidades de isopreno. Estas 4 cumplen con la unión con la cabeza, al igual que estas 4, y acá tenemos una unión, ¿sí?, que es cola-cola. Vamos a ver que lo mismo sucede en el beta-caroteno. El caroteno, el pigmento de las zanahorias, es de especial interés por estar estrechamente relacionado con la vitamina A. Los carotenos son los precursores biológicos del retinol, conocido como vitamina A, y vamos a ver que si se divide a la mitad de una molécula de beta-caroteno, en el enlace cola-cola, que corresponde a este enlace, cada uno de los fragmentos de diterpeno puede convertirse en retinol. Digamos, esta división, esta fragmentación se da a través de una oxidación enzimática. A partir de una molécula de beta-caroteno se obtienen 2 moléculas de vitamina A de retinol. Bueno, vamos a ver ahora carotenoides oxigenados, que son llamados xantófilas. Vamos a ver que estos carotenoides se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza. Algunos ejemplos son la capsantina,
que es el pigmento rojo del pimentón dulce, la fucosantina, que es abundante en las algas marrones, y la astaxantina, que es responsable del color de los crustáceos y el salmón rosado. Bueno, fíjense que todas tienen 8 unidades de isopreno y una unión es cola-cola, como vimos para los ejemplos de los carotenoides anteriores. Esta corresponde a una unión cola-cola, al igual que esta, y al igual que en este caso. Estas antófilas son ampliamente utilizadas como colorantes en alimentos, bebidas y fármacos. Bueno, la reactividad de los terpenos va a depender de los grupos funcionales presentes en la estructura hidrocarbonada. Por ejemplo, si tratamos el limoneno con bromuro de hidrógeno en exceso, vamos a obtener el derivado dibromado. Si lo tratamos con bromo 2 en exceso en presencia de tetracloruro de carbono, vamos a obtener el derivado tetrabromado. Si hacemos una oxidación con permanganato de potasio en medio ácido y calor, vamos a obtener la presencia de grupos carbonilos de cetonas y grupos carboxilo de ácidos carboxílicos. En el caso del beta-felandreno, si lo tratamos con bromo en presencia de tetracloruro de carbono, fíjense que al tener dobles enlaces conjugados se va a dar una adición 1,4 con corrimiento del doble enlace. En el caso del mentol, si lo tratamos por ejemplo con cloruro de acetilo, se va a producir la acilación del grupo hidroxilo, dando lugar al acetato de mentilo.